Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticas y física.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con criterios de congruencia de triángulos. Para eso definamos qué son los criterios de congruencia de triángulos. Realmente son reglas que nos permiten determinar si dos triángulos son congruentes, es decir, son iguales en forma y tamaño, sin necesidad de comparar todos sus lados y ángulos. Veamos acá otra definición. Los criterios de congruencia de triángulos son como las reglas de oro que nos permiten determinar si dos triángulos son exactamente iguales, es decir, congruentes. El criterio o el primer criterio que vamos a analizar acá es el de lado, ángulo, lado, que hace referencia a que si dos triángulos son congruentes, tienen sus dos lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos también es congruente. Quiere decir esto, que aquí tenemos un triángulo de dimensiones ABC y un triángulo de dimensiones DEF. Si nosotros analizamos el criterio del lado, ángulo, lado, observamos que tenemos dos lados que son relativamente iguales. El lado 1 con el lado 1 de acá son ángulos correspondientes y por ser correspondientes en este momento pues son iguales. De igual manera tenemos que este lado 2 es correspondiente con este otro lado 2, por lo tanto esos dos ángulos son iguales. Y si este ángulo comprendido entre estos dos lados en cada uno de estos dos triángulos son iguales, quiere decir que estos dos triángulos son congruentes. Ese sería uno de los criterios iniciales de cuando dos triángulos son congruentes. Veamos aquí estos criterios de congruencia. Decimos que el lado AC, que es un segmento, este lado AC, que es un segmento, es congruente con el lado DF, o sea, por estar en el mismo, son correspondientes. El ángulo C y el ángulo F también podemos decir que son correspondientes, son congruentes, por ser parte del ángulo que se encuentra entre dos lados correspondientes. Y podríamos decir que el lado CB, que es un segmento, el lado CB, es correspondiente con el lado FE o el segmento FE de este triángulo, de tal manera que estos son los criterios que nos permiten identificar cuando dos triángulos son iguales, el criterio lado, ángulo, lado. Veamos acá el otro criterio, que es el criterio ángulo, lado, ángulo, ALA, que decimos que dos triángulos son congruentes si tiene un lado congruente y los dos ángulos adyacentes a este lado también son congruentes. Entonces aquí tenemos nuestro triángulo ABC y nuestro triángulo MNO. Podemos decir aquí que el ángulo C con el ángulo O son congruentes. Además, si observamos, el lado CB es correspondiente con el lado ON y por ser adyacente a este ángulo podemos decir que son iguales. Entonces tenemos que CB, que es un segmento o un lado, es correspondiente con el segmento ON o el lado ON. De igual manera podemos decir que el ángulo B es correspondiente con el ángulo N por ser ángulos que se encuentran adyacentes al lado CBON. Podríamos decir entonces que este cumple con el criterio de ángulo, lado, ángulo correspondiente a triángulos congruentes. Dicho de otra manera, si observamos bien, estos dos triángulos, además de tener dos ángulos que son iguales, tienen el ángulo adyacente, o sea que está pegado a cada uno de estos ángulos, que también es correspondiente. Quiere decir que esto es otro criterio de igualdad o congruencia de triángulos. Bueno, es el momento de invitarte a que le des me gusta y que te suscribas al canal. Recuérdalo, es gratis. Veamos por acá otro criterio, el criterio LLL o lado, lado, lado. Nos dice es que dos triángulos son congruentes si sus tres lados correspondientes son iguales. Cuando hacemos referencia a los lados correspondientes, estamos haciéndonos referencia a que el lado AC es correspondiente con el lado DF, a que el lado CB o BC es correspondiente con el lado FE o EF, y el lado AB es correspondiente con el lado DE. Cuando hablamos de que son correspondientes, lo que hacemos referencia es que estos dos lados ocupan la misma posición relativa en diferente figura. Entonces podríamos decir aquí que el segmento AC es correspondiente al segmento DF y podríamos anunciarlo acá, ¿no? AC es correspondiente al segmento DF. Podríamos también decir que el segmento CB o BC es correspondiente al segmento FE o EF. Entonces CB es correspondiente al segmento FE. Y podríamos decir también que el lado AB o segmento AB es correspondiente al segmento DE. Dicho de otra manera, AB es correspondiente al segmento DE. En algunos libros aparece una rayita arriba en estos que hace referencia a que es un segmento, es una medida, ¿no? La medida de A a C. Y
podemos también obviarla, pero por lo general es bueno determinar que si nos aparece hace referencia a la medida que hay en cada uno de estos lados, de A a C, de C a B y de A a B o viceversa. Decir las letras también en sentido contrario no me cambia la medida, o sea que se diría otra forma. Por lo general uno lo que hace es ordenarlas de acuerdo al alfabeto, pero también lo podría hacer como decir CB o FE. Para nada este cambio va a ser relevante en cuanto a las medidas del triángulo. Veamos acá otro criterio, que es el criterio LLA, o sea, lado, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados correspondientes iguales y un ángulo opuesto al mayor de estos lados también es congruente. Dicho de otra manera, aquí tenemos el triángulo ABC y el triángulo MNO. Si observamos bien, el lado CB es correspondiente con el lado ON y el lado AB es correspondiente con el lado MN, podríamos decir eso. CB es correspondiente con ON y el lado AB es correspondiente con MN. Y el ángulo opuesto al lado mayor, en este caso al lado AB, es el ángulo C, igual que el lado opuesto al ángulo MN es el ángulo O. Y como estos dos ángulos son correspondientes, podríamos decir entonces que este es un criterio de igualdad o congruencia de triángulos, que también es válido. Si observamos bien, nos dice el criterio lado a lado, ángulo, que tenemos este lado CB que es correspondiente con el lado ON, o congruentes, que el lado AB es congruente con el lado MN, y que el ángulo del lado mayor es correspondiente o congruente con el ángulo del lado mayor de este triángulo. Quiere decir que estos dos triángulos también son congruentes. Esos serían los 4 criterios de congruencia de triángulos. Siempre que hablamos de congruencia en geometría, por lo general hablamos de igualdad. Observemos aquí algunos ejemplos de cómo podemos desarrollar este tipo de ejercicios. Dice acá, en los triángulos ABC y DEF se sabe que AB es igual a DE, AC es igual a DF y el ángulo BAC es igual al ángulo EDF. Demuestre que los triángulos son congruentes. Recuerde que el criterio de igualdad en geometría es congruencia. Entonces tenemos nuestros dos triángulos de medidas A, B y C y D, E, F, que son, digamos, las medidas de los ángulos de cada uno de estos triángulos. Como según el criterio de lado, ángulo, lado, decimos que dos triángulos son congruentes si tienen dos lados correspondientes iguales y el ángulo comprendido entre estos lados también es igual. Dicho de otra manera, tenemos que aquí, como AB es igual a DE, AB es igual a DE, tenemos también que AC es igual a DF. Podríamos entonces anunciar que el ángulo comprendido entre BAC es igual al ángulo comprendido entre EDF. Como se cumplen todas las condiciones de criterio de lado, ángulo, lado, podemos entonces decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Por este criterio de congruencia de triángulos, entonces tenemos de que estos dos triángulos son iguales. Veamos acá otro ejemplo. Tenemos el triángulo XYZ, tenemos el triángulo con estas medidas XYZ y el triángulo PQR. Entonces, triángulo PQR con esas dimensiones. Sabemos que debemos identificar si estos dos triángulos son iguales, sabiendo que XY es igual a 8 centímetros, YZ es igual a 6 centímetros y XZ es igual a 10 centímetros. La medida de XY 8, de Y a Z 6 centímetros y de XZ 10 centímetros. De igual manera, PQ también mide 8 centímetros, QR mide 6 centímetros y PR mide 10 centímetros. Entonces la pregunta es, ¿son estos triángulos congruentes? Pues según el criterio que tenemos de ángulo, lado, ángulo, pues ya habíamos dicho que dos triángulos son congruentes si tienen un lado congruente y los dos ángulos adyacentes a este lado también son congruentes. Dicho de otra manera, podríamos decir entonces que el ángulo X es congruente con el ángulo P y podríamos también decir que el lado XZ es congruente con el lado PR. De igual manera también podríamos decir que el ángulo Z es congruente con el ángulo R. Y de acuerdo al criterio que acabamos de ver, que si dos ángulos son congruentes entre sí,
para dos triángulos diferentes y su lado correspondiente o su lado adyacente a estos dos ángulos también es congruente, podríamos decir que estos dos triángulos son iguales. De tal forma que por este criterio podemos decir que cumple con las condiciones de congruencia de triángulos. Por lo tanto, como se cumplen las condiciones del criterio ángulo lado ángulo, podemos concluir que el triángulo XYZ es correspondiente o congruente con el triángulo PQR. Bueno, analicemos aquí entonces qué fue lo que dijimos, que dos triángulos, el triángulo XYZ con el triángulo PQR, son congruentes. Queríamos saber si son congruentes. Si definimos el criterio de ángulo lado ángulo, tenemos que estos dos ángulos son correspondientes y estos dos ángulos también son correspondientes y a la vez son congruentes y son adyacentes al lado, en este caso XZ y en este caso al PR, por ser adyacentes y ser lados congruentes con la misma medida. Podemos decir que estos dos triángulos son iguales. Bueno, aquí les voy a dejar algunos ejercicios por si decides realizarlos y como siempre nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.